Salomón se encuentra entre los reyes más emblemáticos de la historia, uno de los gobernantes más prósperos de todos los tiempos y uno de los hombres más ricos que el mundo haya visto. En la Biblia, recibió protagonismo no solo por ser el sucesor de su padre, el rey David, en el trono de Israel, sino también por su sabiduría poco común y sus obras extraordinarias, siendo la principal el primer templo de Jerusalén. Para que os hagáis una idea, aunque Salomón no es mencionado en el texto bíblico hasta que no se registran los últimos días de David, después de lo cual su nombre aparece alrededor de 300 veces solo en el Antiguo Testamento y al menos 12 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el nombre de Salomón también es mencionado en otros escritos no bíblicos y envuelto en leyendas judías, que incluso lo relacionan con una serie de prácticas místicas e incluso oscuras, como ejemplo, supuesto control de los demonios. Pero en este video conocerás la verdadera historia de Salomón según la Biblia. El rey Salomón era hijo de David Betsabé, quien había sido esposa de Urías. Por lo tanto, Salomón nació cuando David ya reinó desde Jerusalén. También es llamado en la Biblia con el nombre Ge de Días, que significa amado por el Señor. El rey Salomón gobernó sobre Israel durante unos 40 años aproximadamente, entre el 971 y el 931 a.C. Prácticamente no hay información sobre el primer rey de Salomón, años de vida y juventud, pero considerando la información bíblica sobre la vida familiar de David, podemos establecer un parámetro sobre el tipo de ambiente en el que creció Salomón. Sabemos que David tuvo varias esposas y esto evidentemente se tradujo en numerosos problemas entre sus esposas y sus hijos, quienes protagonizaron las más variadas intrigas, generalmente en busca de prestigio y poder, incluido el propio Salomón, que aparece en la historia bíblica en un contexto de gran tensión en la familia real en medio de una pelea por el trono de Israel, ya que el rey David estaba viejo y débil. Pero antes Absalón, que era medio hermano de Salomón, ya había intentado levantar el trono de su padre, pero no lo logró. Pero tiempo después, el mayor de los hijos sobrevivientes de David, llamado Adonías, intentó repetir el mismo movimiento de Absalón, proclamándose rey sobre Israel. Adonías incluso consiguió el apoyo de Joab, antiguo general de David, y del sacerdote de Ebiatar, e intentó por todos los medios ocupar el trono de su padre, incluso celebrando una fiesta de coronación. Luego, cuando supieron del plan de Adonías Betsabé, el profeta Natán, los sacerdotes Sadoc y otros aliados trataron de trabajar para que David recordara la promesa aún incumplida respecto a Salomón de que sería su sucesor, así de órdenes de vida respecto a de la ascensión de Salomón al trono, y fue coronado rey de Israel siendo ungido por Sadoc. Probablemente cuando fue coronado, rey Salomón no tenía más de 18 años. El reinado de Salomón fue largo, llegando a 4 décadas de gobierno, pero los estudiosos debaten si su periodo de reinado ocurrió aproximadamente entre el 971 y el 931 a.C. o entre el 960 y el 920 a.C., siendo la primera posibilidad la más probable. Poco después de la muerte de David, el rey Salomón siguió las instrucciones de su padre y actuó en consecuencia para solidificar su posición como rey y desmantelar cualquier oposición, por lo que ordenó la muerte de Adonías y Joab y el destierro de Abiatar, y luego comenzó a reinar sin oposición interna. El rey Salomón heredó de David un extenso territorio que mide aproximadamente 128,000 cuadrados. Kilómetros. Durante su reinado, Salomón mejoró enormemente las condiciones internas de Israel. Reemplazó las antiguas divisiones tribales con una división de su territorio en 12 distritos administrativos, cada uno de los cuales tenía un oficial comisionado por el rey. Estos distritos tenían la responsabilidad de proporcionar el sustento a la corte durante el año, siendo cada distrito responsable del suministro de un mes. Harina noble y harina común, 30 bueyes, incluidos engordados y criados en pastos comunes sin ovejas y carneros,
además de sirvientes gacelas corzos y aves bien tratadas que servían como manjares de mesa, y mucha gente piensa que la cantidad es fantasiosa, pero estas personas olvidan que esta comida estaba destinada a toda la corte de Israel en su apogeo, que probablemente incluía a todos los funcionarios. Los funcionarios y la familia extendida del rey Salomón, muchos eruditos creen que esta cantidad probablemente alimentó a más de 12,000 personas cada día. Ahora, la corte del rey Salomón estaba bastante completa y organizada, y sus asistentes de gobierno eran llamados príncipes en el ejército. El rey Salomón también hizo mejoras. Es significativo que introdujo carros de batalla y caballería en su ejército. También proporcionó nuevos caminos y estableció fortalezas fronterizas para proteger las rutas comerciales. Incluso hablando de comercio, la actividad comercial fue el punto fuerte del reinado de Salomón. Controló las rutas comerciales y organizó actividades en puntos estratégicos que produjo tantos ingresos que la plata llegó a ser tan común en su reino como la piedra y el cedro, lo que le hizo vivir en medio de un esplendor de riquezas nunca antes visto en Israel. Además, fue un gran diplomático y a lo largo de su reinado Israel rara vez tuvo que preocuparse por alguna amenaza militar extranjera. El primer acuerdo comercial significativo de Salomón fue con el rey iraní de Tiro, en el que pagó anualmente algo equivalente a 2,000 toneladas de trigo y 400,000 litros de aceite de oliva puro a cambio de madera para sus edificios. El rey Salomón también firmó un contrato con comerciantes egipcios para intercambiar caballos y carros, y a su vez los exportaba a los hititas y sirios, obteniendo, por supuesto, una buena ganancia, y la actividad comercial que más ganancias le reportaba al rey Salomón era su comercio marítimo, donde sus barcos navegaban por el Mar Rojo y el Mar Arábigo, sin incluir el Océano Índico, hasta llegar a Ofir. Y estos viajes podían durar hasta 3 años cuando se consideran los ingresos anuales provenientes de sus estrategias comerciales, los cánones que recibía por el tráfico de mercancías y los impuestos pagados por la población presente en todo el territorio que controlaba. La estimación de la suma de riqueza alcanza un nivel excepcional, colocando al rey Salomón como uno de los hombres más ricos en toda la historia de la humanidad. De todas las construcciones realizadas durante el reinado del rey Salomón, ciertamente el templo de Jerusalén fue la más importante de ellas. Según la promesa del mismo Dios, el rey Salomón llevó a cabo el proyecto de su padre de construir un templo para albergar el arca del pacto, y para obtener la mano de obra necesaria, el rey Salomón recurrió al trabajo forzado, especialmente del pueblo cananeo sojuzgado por Israel. Sin embargo, el número de trabajadores. Los cananeos eran insuficientes para cumplir con sus planes, por lo que reclutó israelitas para esta tarea, obligándolos a hacer también un tipo de trabajo forzado. Obviamente esta medida fue bastante popular, hecho que se evidenció en el episodio de la muerte de Adoniram, el superintendente. De los grupos de trabajadores, el templo construido por Salomón estaba ubicado en el monte Moriah, lugar donde el rey David había construido un altar al Señor, y antes de eso, probablemente donde Abraham habría subido con Isaac para sacrificarlo. Pero a pesar de que David había recogido materiales para la construcción del templo, fue recién en el 4º año del reinado de Salomón que se comenzó a construir, y aunque parecía una construcción de dimensiones modestas para los estándares actuales, la construcción del templo representó una gran empresa en ese momento, construido con lo más valioso, con toneladas de oro y madera noble. Cuando completó la construcción del templo en el año 11º de su reinado, el rey Salomón planeó una gran celebración donde se ofrecieron muchos sacrificios en la dedicación del edificio. Y entre los demás edificios construidos por el rey Salomón en Israel, podemos destacar la Casa del Bosque del Líbano, que tenía 50 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto, un pórtico de columnas de 25 por 15 metros, una habitación para su trono donde celebró los juicios en una casa para la hija del faraón de Egipto, que era una de sus esposas. El lugar tiene una grandeza impresionante, y la residencia del propio Salomón
Debió ser un edificio considerable, donde alojó a 700 esposas y 300 concubinas, además de los sirvientes necesarios. Además, Salomón también construyó una enorme fortaleza sobre el Nilo para proteger el templo. Como sabemos, además de las riquezas, el rey Salomón era conocido por su sabiduría en la Biblia. Leemos el registro del sueño que el rey Salomón tenía donde se le apareció el Señor. Le preguntó qué era lo que más quería recibir. Salomón pudo haber pedido riquezas, longevidad u honor, pero el joven rey pidió sabiduría, pidió un corazón comprensivo para poder gobernar con prudencia a su pueblo. Y uno de los episodios bíblicos lo más destacado de la sabiduría del rey Salomón, es aquella en la que dos madres se presentaron ante su presencia, disputándose un solo recién nacido. El caso fue bastante difícil, ya que no había testigos, pero con mucha sabiduría, el rey Salomón propuso que el niño fuera dividido en dos partes para solucionar el problema, y ante la posibilidad de la muerte de su hijo, la verdadera madre prefirió entregar al niño a la mujer en postura, y esto hizo que Salomón juzgara esa causa de manera impecable. La sabiduría del rey Salomón también como se puede notar en toda la literatura que produjo, Salomón compuso miles de proverbios y canciones, y la profundidad de sus proverbios también es impresionante, de modo que la Biblia informa que habló de árboles, animales, aves, reptiles y peces, además de los relatos bíblicos. Muchas leyendas y documentos de la antigüedad hacen referencia a la espectacular sabiduría de Salomón, y entre los libros de la Biblia, a Salomón se le atribuye la autoría de gran parte del libro de Proverbios, así como del Eclesiastés, quizás el libro del Cantar de los Cantares. De Salomón y al menos de los Salmos 72 y 127, la Biblia también dice que la sabiduría de Salomón era tan impresionante que personas de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra vinieron a escuchar de su sabiduría, y una de estas visitas la hizo la reina de Saba, quien vino desde los confines de la tierra para poder escuchar en persona la sabiduría del rey Salomón, la reina de Saba. Ella le hizo a Salomón muchas preguntas y acertijos. Yo, rey, contestó inteligentemente todas las preguntas que ella le hacía, dejándola completamente impresionada. En ese momento la reina de Saba le entregó muchos regalos a Salomón, además de más de 4 toneladas de oro. A pesar de toda la sabiduría que tenía, el rey Salomón tomó acciones que le trajeron grandes problemas. Por ejemplo, Salomón sometió al pueblo a trabajos forzados, su internacional prácticas comerciales, de alguna manera, hechas con la idolatría entrando en medio de Israel a través del contacto con otros pueblos, aplicó una pesada carga de impuestos que agobiaba a los israelitas y se sumaba a su intensa poligamia, que era el principal medio para los cuales falsos dioses comenzaron a ser reconocidos en territorio hebreo. Entre ellos, el propio Salomón fue influenciado por sus muchas esposas extranjeras y en su vejez practicó culto mixto, siguiendo a otros dioses y hablando en la vida marital de Salomón. Todo indica que el matrimonio fue parte de sus movimientos políticos, es decir, parece que Salomón utilizó sus matrimonios para poder firmar ventajosos acuerdos internacionales, aunque también es cierto que el texto bíblico registra que Salomón amaba a sus mujeres, indicando que sus relaciones no solo estaban encaminadas a ventajas estratégicas. De todas formas, Salomón alcanzó la impresionante cifra de 700 esposas, además de 300 concubinas. Fue el gobernante israelita que más despreció la ordenanza bíblica de que un rey en Israel no debía tener muchas esposas. Para que su corazón no se desviara del Señor, entre las esposas del rey Salomón estaba la hija del faraón de Egipto, y con motivo de esta unión Salomón recibió de la ciudad de Isaí algunas tradiciones judías y árabes. Los etíopes sugieren que Salomón también tuvo una relación romántica con la reina de Saba, de la cual nació un hijo, supuestamente el primero en ser el fundador de la casa real etíope, pero la Biblia no informa nada al respecto, ya que de su hijo nació el heredero de Salomón, Roboam.
matrimonio con Naamán, una mujer amonita, y considerando el periodo del reinado de Salomón de 40 años y la edad de su hijo Roboam cuando tenía 41 años, podemos concluir que la relación de Salomón con Naamán comenzó antes de su reinado, por lo que muchos estudiosos creen que Naamán pudo haber sido la primera esposa de Salomón, pero el grave pecado del rey Salomón al desafiar la adoración de Dios en Israel, cuando comenzó a seguir a otros dioses para satisfacer a sus esposas extranjeras, no pudo quedar impune la Biblia. Dice que Dios estaba indignado con Salomón. La verdad es que el rey, mejor conocido por su sabiduría y riquezas inimaginables, también experimentó la decadencia y la consecuente reprensión divina, porque, irónicamente, no era sabio en las cosas de Dios y despreciaba sus ordenanzas, sino en su misericordia y amor por David Dios, suspendió su juicio total durante el período de la vida de Salomón y no le entregó el reino. Sin embargo, incluso con el aplazamiento del juicio divino durante su vida, Salomón experimentó amenazas de enemigos que fueron levantados por Dios para ser instrumentos de juicio en su reino, como Hadad, el edomita, resumen para el mío, y Jeroboam entre estos tres oponentes. Jeroboam es el que tiene mayor protagonismo en el texto bíblico. Fue un líder fuerte y trabajador que se rebeló contra las políticas del rey Salomón y durante el reinado de Roboam dividió el reino de Israel y se convirtió en el rey de las tribus del norte. Por lo tanto, después de la muerte de Salomón, el castigo divino realmente fue derramado sobre su casa. El glorioso reino unificado de Israel fue quitado de su hijo. La Biblia no proporciona detalles sobre cómo fue la muerte de Salomón. Lo que se sabe es que terminó su vida de manera melancólica, dejando un reino desgastado y a punto de colapsar, pero sin duda hizo aportes muy importantes a Israel. Salomón fue el rey que construyó el templo del Señor. Él fue el rey que consolidó Israel en el escenario internacional de su época y fue el principal exponente de la literatura sapiencial hebrea. Respecto a las muchas historias extrabíblicas sobre Salomón, no hay evidencia de que sea cierto. Sí, de hecho, la propia Biblia menciona la existencia de registros sobre Salomón. Incluidos algunos de estos registros, como el libro de la historia de Salomón, sirvieron como fuente para el escritor bíblico de los libros de Primero y Segundo Reyes, pero estos materiales se perdieron, lo que significa que ya no existen. Lo que queda hoy son solo leyendas y escritos fantasiosos, producidos principalmente por seguidores de una rama más mística del judaísmo posterior. En estas leyendas a menudo se retrata a Salomón como alguien involucrado en la magia capaz de controlar demonios e incluso conversar con animales, pero estos relatos generalmente se basan en escritos epigráficos de autoría desconocida que probablemente fueron producidos en la época medieval, pero lamentablemente muchas personas sin conocimiento prefieren creer en veracidad de estas obras falsas y rechazar lo que en realidad está registrado en el texto bíblico que, guste o no a la gente, es la obra mejor documentada de la historia. Incluso es común que algunas personas digan que la verdadera historia de Salomón estuvo oculta a la Biblia, pero esto por supuesto no tiene sentido porque estas historias místicas sobre Salomón surgieron mucho después del texto bíblico del Antiguo Testamento. En cuanto a la arqueología, la mayoría de los arqueólogos están de acuerdo sobre la historicidad de Salomón, aunque hay mucho debate sobre la extensión y las características de su reino, pero los hallazgos arqueológicos recientes han contribuido cada vez más a comprender el periodo de la monarquía israelita de la época de Salomón. Siempre son muy problemáticos por razones políticas y religiosas. Por lo tanto, lo que realmente sabemos de manera confiable sobre quién fue Salomón es lo que está registrado en la Biblia, y que lo más importante en todo esto es entender que toda la gloria y esplendor del reino de Salomón fue solo un tipo del reino eterno del Mesías, por lo que el Salmo 72, atribuido a Salomón, hace uso de un lenguaje hiperbólico para al mismo tiempo referirse al rey humano y pronuncia al rey divino que es Cristo ahora. Si has visto hasta aquí, escribe en los comentarios lo que piensas sobre la historia de Salomón
Y no olvides suscribirte aquí al canal si aún no te has suscrito y si deseas profundizar en el conocimiento bíblico.